きしめて離さずに大事なものだ今僕はここで息をしてる君がくれた言葉は今も僕の中の片隅に置いてある大事にしまっているいつも胸の中にある何度も思い出しちゃう心で繰り返してるその度力になる風が吹くこの街で生きてるよ僕らしく君に胸張れるように抱きしめて離さずにGaara en un mundo mágico. Capítulo 15. Tanuki. Me duele la cabeza. Oh, por Kami-sama, le dolía mucho la cabeza, como si hubiera sido rajada y cosida cientos de veces por el Sanin serpiente solo por diversión. Y también le duelen las piernas. Estas reflexivas reflexiones fueron algunos de los primeros pensamientos en la superficie de la mente en blanco de Gaara cuando recuperó la conciencia en el frío y duro suelo del bosque. El demonio carcelero se tomó unos momentos para aclarar su cabeza de los pensamientos inútiles de autoevaluación en los que se había estado fijando en su estupor para poder evaluar dónde estaba y cómo había llegado allí. No pasó mucho tiempo para que Gaara recordara su trote/carrera vespertina en el bosque seguido de la inquietante sensación que había experimentado poco antes de desmayarse inesperadamente. Gaara miró alrededor del área densamente vegetada en la que estaba ahora, pero lo que vio no coincidía con el recuerdo que tenía del área de cuando había llegado allí hace solo una hora, o eso supuso a juzgar por la oscuridad del cielo y la posición de la brillante luna llena. El área no era completamente diferente. De hecho, parecía perfectamente familiar, simplemente, mal. El adolescente todavía atontado pasó unos momentos más procesando lo que estaba viendo y luego todo hizo clic, como el amartillado de una escopeta de acción de bombeo. Y la comprensión que siguió fue tan agradable como lo que uno esperaría seguir después de escuchar el característico amartillado de dicho arma. El entorno en el que se encontraba era exactamente el mismo en apariencia, tal como estaban cuando se había quedado dormido esa noche, pero ahora que miró de cerca, muy de cerca, vio que eran al menos 2 veces más grandes de lo que habían sido. Tan astuto como fue Gaara durante la mayoría de sus hazañas, le tomó aún más tiempo darse cuenta de que no era que el bosque había crecido a través de algún genjutsu o mediante el uso de la línea de sangre Mokuton, ambos existían solo en su mundo y el último estaba extinto hasta donde él sabía. No, el hecho es que los árboles y arbustos a su alrededor no habían crecido más, sino que se había reducido a la mitad de su tamaño original. Oh, genial. Gaara nunca había sido un niño alto e incluso en su adolescencia había conservado su diminuta estatura, lo que su hermana había argumentado a menudo era como resultado de su falta de sueño cuando Kankuro se burlaba de Jinchuriki por su tamaño. Por supuesto, su hermano mayor no era lo suficientemente estúpido o suicida como para hacer comentarios despectivos sobre Gaara en su cara ya que el pelirrojo todavía tenía problemas de control de la ira de vez en cuando. Sin embargo, ahora que Gaara tenía efectivamente la mitad de su estatura anterior, le dio una apreciación completamente nueva por su cuerpo anteriormente relativamente corto cuando se opuso a este nuevo en miniatura. Ahora, solo le quedaba un misterio urgente que tenía que resolver. ¿Qué es eso, moviéndose detrás de mi cabeza? Al darse la vuelta, Gaara no vio nada más que los desagradables arbustos altos que esperaba encontrar. Pero luego, allí estaba de nuevo, la desconocida criatura cubierta de piel rozando suavemente la parte posterior de su cabeza, aplanando el pelo de su nuca. Dar vueltas una y otra vez no produjo nada más que un mareado mini Gaara y ninguna señal de que cualquier animal tonto le estuviera jugando una mala pasada. Decidiendo acortar este fastidioso juego, no fuera a tropezar con la carpa del circo que llevaba, Gaara hundió la mano en su ropa ahora demasiado grande, que le quedaba tan holgada que tenía problemas para atravesar los pliegues, antes de sacar un puñado de arena. Sin siquiera mirarlo. Flexionó su control habitual sobre la arena y esperó a que se elevara a su vista para poder refrenar, ataque, la molestia que le molestaba en lo que ya era un momento difícil. Pero el descubrimiento de la criatura, sin que Gaara lo supiera, iba a llevar a más tribulaciones de su parte.
Gaara no tardó más de un segundo en darse cuenta de que la arena que había ordenado no se había levantado según las instrucciones o incluso no se había movido, excepto por las pequeñas cantidades que goteaban entre sus dedos y caían al suelo del bosque. Cuando Gaara miró hacia abajo para diagnosticar el origen del problema, fue golpeado por dos revelaciones. La primera de las cuales fue un descubrimiento no deseado que lo llenó de temor, y la segunda fue de autodesprecio por no haber notado la primera antes. Cuando el shinobi miró sus manos, se dio cuenta, con terrible consternación, de lo que le rozaba la nuca. La misma cosa que dio un tic sensible mientras se concentraba en sus movimientos. Se volvió demasiado claro mientras miraba las patas peludas, con almohadillas digitales, donde sus manos deberían haber estado. Les dio la vuelta para mirar el otro lado del pelaje color arena que cubría los apéndices que aparentemente le pertenecían. Por desesperación más que por lógica, se llevó las patas a su pecho esponjoso y trató de disipar el horrible genjutsu que alguien había usado con él, solo para descubrir que no estaba en un genjutsu ni seguía dormido, como dijo el muy aclamado. La prueba ninja de pellizcarse a sí mismo resultó ser una tarea aún más difícil debido al pequeño tamaño y la forma casi redondeada de los dígitos que estaba usando. La cola igualmente esponjosa, si no más, que había estado rozando contra la parte posterior de su cabeza, apareció a la vista cuando se centró en las sensaciones de la cola. Fue como temía. Se había convertido en un mini peludo Shukaku. La enorme cola de mapache que tenía un color similar de arena y presentaba los característicos remolinos azules por todas partes, probaba que era lo mismo que el demonio maldito dentro de él. Curiosamente, en ese momento no podría oír los gritos y los delirios del demonio, pero tenía problemas más grandes que el inusual silencio de su inquilino normalmente bullicioso, a saber, su tamaño y la pérdida del control de la arena, lo que equivale a la indefensión del shinobi que una vez lo había hecho. Presumido de tener la mejor defensa. Siempre pragmático, en la medida en que podía adaptarse sin problemas a un nuevo mundo en momentos, Gaara no se detuvo en lo que esperaba desesperadamente que fuera un cambio temporal, ya que ahora tenía que concentrarse en cómo él, como un pequeño y esponjoso tanuki, humano sin control de chakra o poderes especiales, iba a sobrevivir toda la noche en el infamemente peligroso y acertadamente llamado bosque prohibido. Parecía que no era un tanuki en toda regla. Afortunadamente, cuando consideró ciertas partes del cuerpo tanuki que habrían hecho que correr fuera un poco más difícil. Además, agradeció a los dioses que pudieran ser por no tener que arreglárselas sin pulgares oponibles durante esta prueba problemática, sin importar cuán pequeños fueran los pulgares que tenía. Aparte de su altura, sus garras rechonchas y su cola, que era fácilmente un pie más alta que él por sí sola. Y la gente decía que Gaara era pesimista. Al menos estaba caliente. Gaara volvió a guardar la arena en su bolsillo, listo para la mañana en la que se transformaría de nuevo si tenía algo de buena suerte a su favor. Después de que su línea de vida estuvo segura, se despojó de toda su ropa de gran tamaño por completo, ya que no harían nada más que obstaculizar su movimiento e identificarlo como el estudiante vulnerable de Hogwarts que era actualmente. Además, estaba cubierto de piel para mantenerlo abrigado, por lo que no vio el daño en dejar su ropa doblada en la base hueca de un árbol cercano por el momento. Con unos pocos rasguños alrededor de dicho árbol, así como los árboles circundantes para guiarlo de regreso a su ropa cuando saliera el sol, cortesía de sus recién descubiertas y afiladas garras, Gaara no tenía que preocuparse de que su ropa se perdiera cuando él llegó el momento. Una característica que Gaara encontró que era aún más molesta que su prosperidad aún más disminuida, eran sus piernas digitígradas recién descubiertas que lo hacían sentir como si estuviera caminando de puntillas constantemente. Tuvo problemas para dar más de unos pocos pasos sin tambalearse y caer cuando su concentración y equilibrio vacilaron en lo más mínimo. Al igual que el cánido en el que se había transformado, las nuevas patas traseras de Gaara ahora tenían muslos y pantorrillas más cortos y pies más largos, lo que significaba que ahora tenía que realizar una especie de arrastre para caminar hacia adelante en lugar de dar un paso real. Cuando Gaara se había quitado la ropa, decidió descubrir cómo caminar correctamente con sus piernas digitígradas incomodiblemente cortas. La última alteración que notó fue que podía hacer algunos sonidos ininteligibles con su garganta previamente muy dañada.
Parecía que esta forma regeneraba por completo sus cuerdas vocales, desafortunadamente también parecía que no podía pronunciar ninguna palabra humana coherente sin sonar como un perro realizando un truco, ya que esta caja de voz no fue construida para hablar, simplemente gruñir, gemir y crear cualquier número de otros sonidos animales. Aún así, era agradable poder hacerse oír de nuevo, incluso si eran tonterías y ruidos guturales incoherentes y el ocasional gruñido de frustración cuando se caía una y otra vez. Caminar no fue nada difícil una vez que se acostumbró a deambular con sus nuevas piernas. Correr, por otro lado, era arduo, si no imposible, mientras llevaba consigo el considerable peso de su cola. El peso no tenía ningún sentido para Gaara, ya que, cuando apretó la suave extremidad, descubrió que era casi todo pelaje, solo una fina carne y una cola de hueso en el centro del apéndice que, incluida la pelusa, era más ancho que su torso, en la punta. No importa cuán suave se sienta la cosa, cuando Gaara la apretó contra su pecho con ambos brazos, cuando se balanceó de un lado a otro detrás de él y golpeó un arbusto o un árbol joven, la cosa que golpeó fue lanzada hacia atrás como si hubiera sido impactada con un gran clut de piedra. Fue una medida de consuelo que al menos tuviera una especie de arma con él, incluso si era un murciélago grande y esponjoso pegado a su trasero. Aún así, no le gustaban sus oportunidades en una pelea con solo sus diminutas garras, por muy afiladas que fueran, por lo que el club fue un consuelo. Rubeus Hagrid era un hombre cariñoso que trataba seriamente de mantener a todos los animales bajo su vigilancia en las condiciones más seguras que podía, a costa de su propia salud en ocasiones. Esta noche era luna llena y eso significaba que la incorporación más reciente al personal docente de Hogwarts, además de él, estaba indispuesta de la peor y más peligrosa manera imaginable. Con la amenaza del lobo feroz corriendo por el bosque todos los meses, a Hagrid se le había asegurado que el monstruo se mantendría bien alejado de todas sus criaturas preciosas, como las mismas que estaba alejando en ese momento porque el hombre lobo sediento de sangre se acercó a su manada y Hagrid no quería arriesgar su seguridad. Al jardinero experimentado no le importó el estigma asociado a los rastros, ni dejó que lo disuadiera de su deber para con ellos. Estaba bien lejos de donde había escuchado los gritos del lobo y ahora sentía que podía dejar que las supuestas criaturas de la muerte vagaran libremente durante el resto de la noche sin que se toparan con ningún animal relacionado con la luna. Mientras arrojaba los faisanes que había estado usando para atraer a los caballos alados anormalmente obstinados con él, Hagrid vio una cosita extraña por el rabillo del ojo. Parecía tan corto que, mientras caminaba sobre sus dos patas traseras, probablemente no sería lo suficientemente alto como para mirar directamente la hebilla de su cinturón, aunque su enorme cola probablemente alcanzaría la parte inferior de su barba fácilmente si estuviera apuntando directamente hacia arriba. No hace falta decir que Hagrid ya estaba fascinado por eso. Los Thestrals no se opusieron a su nuevo entorno mientras galopaban juntos, peleando por las ofrendas de pájaros muertos y algunos hurones muertos que Hagrid había planeado dar a sus hipogrifos debido a su buen comportamiento en sus clases, pero él no tuve problemas para atrapar más, así que no vio el daño. Mientras tanto, sin embargo, no era como si quisiera atrapar o matar al animal pequeño y esponjoso, fuera lo que fuera. Solo quería echar un vistazo al mamífero de color arena. Era increíblemente extraño ver una nueva criatura en el bosque que había estado patrullando durante décadas, pero aún más extraño era que la cosa corría sobre dos piernas y parecía casi humanoide en sus movimientos de pánico alejándose de él, aunque sus comparaciones con los humanos terminaron allí mientras veía a la criatura tropezar o caer después de cada pocos pasos. Hagrid trotó tan suavemente como podría hacerlo un semigigante tras el extraño animal que había capturado su interés. De vez en cuando veía lo que estaba persiguiendo antes de que desapareciera detrás de un árbol o algunas raíces. Hagrid persiguió al pobrecito durante más de una hora, sin acercarse nunca más de 10 metros. Eventualmente pensó que podría atrapar a la pequeña criatura asustada mientras corría hacia un claro, lo que fue un alivio para el hombre cansado, pero por suerte, en ese mismo claro estaba toda la manada de Thestrals que había liberado antes. La extraña criatura de color marrón claro pareció dudar al ver a los Thestrals, notó Hagrid, antes de que aparentemente cortara sus pérdidas y corriera directamente en medio de ellos. Hagrid temía que el pequeño e indefenso bocado se convirtiera en un refrigerio después de la cena para los demacrados monstruos caballos carnívoros.
Lo que el imbécil no esperaba era que los Thestrals se amontonaran alrededor de la cosa y la bloquearan de su vista. Hagrid trató de atravesarlos o hacer que se dispersaran en caso de que se estuvieran comiendo al animal indefenso allí, pero cada vez que lograba mover un Thestral, otro ocupaba su lugar y el que se movía se unía a la manada más lejos. Hagrid se mostraba reacio a irse, pero los Thestrals no eran dóciles cuando se enojaban y él no podía enfrentarse a 20 de ellos cuando estaban enojados solo para examinar una curiosidad ociosa. Además, existía una buena posibilidad de que fuera lo que fuera, estaría presente la noche siguiente si hubiera sobrevivido tanto tiempo en el grupo, por lo que tendría que dejarlo y esperar que siguiera vivo. La carrera de medianoche de Gaara no había sido tan relajada como la de Hagrid. El chico Tanuki tuvo que correr a toda velocidad cuando vio a su profesor de cuidado de criaturas mágicas persiguiéndolo. Si bien su forma en miniatura tenía el mayor inconveniente de piernas más cortas, lo que significa que no estaba ni cerca de su velocidad máxima en forma humana, la resistencia de Gaara peludo compensó este déficit de manera bastante adecuada, ya que, incluso después de una hora, todavía no estaba fuera de lugar. Respiración. Otro problema que Gaara tenía en su forma esponjosa era que su cola perdía el equilibrio, lo que significaba que cada pocos metros se caía o tropezaba, destruyendo cualquier esperanza de desarrollar rápidamente la capacidad de correr. A pesar de estos inconvenientes, estaban las odiosas piernas con las que intentaba correr. Las articulaciones anormales y el área de superficie más pequeña sobre la que distribuir su peso estaban completamente en desacuerdo con su experiencia y memoria física de caminar y correr, por lo que pasó casi tanto tiempo en el suelo como corriendo a lo largo de él. Era francamente vergonzoso para un ninja de su calibre sufrir estas indignidades. Gaara se agachó y se zambulló tan rápido como su entrenamiento en el sigilo y la evasión le había enseñado para evitar a su maestro y las preguntas obviamente incómodas en las que incurriría por su captura. Pensó que se había quedado sin suerte cuando tropezó con un claro en medio del bosque lleno de caballos esqueléticos que había visto tirar de los carros que llevaban a los estudiantes desde la estación de tren hasta el castillo unas semanas antes. Se detuvo, cayendo de nuevo por la inercia, tratando de recordar si había oído describir a las bestias ante él como si fueran pequeños caballos alados que comen tanuki. Decidiendo que el riesgo en realidad valdría la pena mantener este secreto a salvo, para que no se hiciera de conocimiento común que se debilitaba una vez al mes, Gaara comenzó de nuevo hacia los Thestrals, planeando cortarlos directamente y seguir corriendo. Para su asombro, sin embargo, fue recibido en la manada que se separó para permitirle el acceso y se cerró a su alrededor, dándole una barrera protectora de, aparentemente, caballos alados que no se alimentan de tanuki. Incluso tuvieron cuidado de no pararse sobre él o sobre su sensible cola. Con escapar el aliento que nunca admitiría contener cuando el hombre colosal se rindió y se alejó con una depresión en sus anchos hombros. A Gaara no le gustaba decepcionar al hombre obviamente fanático, pero su secreto era ahora algo que tenía que proteger a cualquier costo si quería conservar tanto su seguridad como, quizás lo más importante, su dignidad. Él era Sabaku no Gaara, no era pequeño y esponjoso. Cuando las bestias mágicas estaban solas en el claro, transformadas y no, Gaara sintió que era lo suficientemente seguro para dejar a sus guardaespaldas temporales y seguir adelante. Tenía toda la noche para mirar a su alrededor y no le gustaba cómo los Thestrals más pequeños y demasiado amistosos se acariciaban contra su cola esponjosa. Fue inquietante por decirlo menos. Dejando a los animales desmesuradamente afectuosos, Gaara salió del bosque de patas de caballo y regresó al bosque real para explorar y descubrir exactamente en qué se había convertido. Cuando encontró un lugar tranquilo donde estaría a salvo por unos momentos, una pequeña alcoba acogedora debajo de un árbol, Gaara se sentó torpemente e intentó entrar en su paisaje mental para cuestionar al monstruo que sin duda tenía la culpa de su nueva forma confusa. El pequeño y esponjoso asesino en serie se molestó aún más cuando no pudo entrar en su mente como de costumbre. Si volviera a su forma humana por la mañana, pasaría un largo rato en su mente hablando con su detenido, pero hasta entonces trataría de mantenerse con vida. Gaara decidió que la autoconservación sin arena era mucho más simple dada la capacidad de correr, por lo que puso todas sus energías en desarrollar esa habilidad difícil pero vital. Pasó una hora llena de dolor tratando en vano de correr sobre sus patas traseras como siempre lo había hecho como humano, pero eso inevitablemente terminó con él cayendo de bruces, o de espaldas cuando intentó estirar su cola.
completamente hacia atrás. No importa lo que intentó o cómo colocó su peso de cola de plomo, simplemente no podía correr. Podía caminar muy bien, aunque un poco tembloroso debido a las nuevas piernas que terminaban en patas que aún le eran muy extrañas. Francamente, Gaara había tenido una idea de cómo podía moverse más rápido hace algún tiempo, pero a pesar de las circunstancias desesperadas que se le presentaron, no se atrevió a intentarlo. Mientras Gaara, jadeando con la lengua afuera como un perro callejero, yacía en el húmedo suelo de medianoche, finalmente se rindió a sus instintos y rodó sobre su frente. Empujando contra el suelo con sus manos patas, Gaara movió sus piernas debajo de él hasta que estuvo a 4 patas. Era una sensación extraña, ahora que sus piernas y brazos tenían la misma longitud, más aún porque la posición era infinitamente más cómoda que su postura habitual, que había tratado de mantener en esta forma extraña. Dando unos pocos pasos experimentales hacia adelante, este paso animal fue de hecho mucho más fácil que el humano. Con una respiración profunda y agachado antes, Gaara emprendió su primera carrera exitosa en esta forma bestial. Ciertamente fue estimulante, cuando menos. Gaara estaba saltando mucho más rápido de lo que podía esperar correr en su forma humana, aunque no estaba. Cuando terminó su carrera, ciertamente rápida, Gaara se detuvo cerca de un pequeño lago en medio del bosque. No iba a beber de ella, su orgullo había sufrido suficientes golpes por una noche, pero la superficie reflectante y quieta del agua serviría para otro propósito útil. Mirando hacia el lago parecido a un espejo, Gaara finalmente pudo ver cuán mala había sido su transformación. Estuvo mal. Todavía tenía su cabello rojo en la parte superior de su cabeza y sus ojos verdes, lo cual era una especie de consuelo, ya que había temido brevemente tener los iris demoníacos distintivos de Shukaku. Bajo su flequillo yacía su tatuaje, su recordatorio. El único otro rasgo facial que reconoció como él mismo eran los círculos oscuros permanentes alrededor de sus ojos, aunque se habían vuelto mucho más pronunciados que antes, lo que decía algo. El tatuaje, ahora que miraba de cerca, avanzando poco a poco hacia la orilla del agua, se veía borroso y descolorido, lo cual era de esperar al igual que el oscurecimiento de los círculos negros alrededor de sus ojos, cuando vio eso, a diferencia de antes cuando eran simples pigmentaciones de la piel. O modificaciones, ahora eran coloraciones de su pelaje. Los ojos de Gaara fueron luego atraídos hacia donde habían desaparecido sus orejas humanas, solo para que fueran reemplazadas por unas grandes tanuki, muy parecidas a las de Shukaku, incluidas las puntas azules. Le molestó descubrir que, al igual que su cola, se movían y reaccionaban a su estado de ánimo, como lo muestra su posición actual apuntando hacia abajo, mostrando sus predeciblemente sentimientos negativos. Lo peor era que eran mucho más grandes que las orejas en miniatura de Shukaku, cayendo casi hasta los hombros caídos de Gaara. Todo su cuerpo estaba cubierto por un pelaje suave, fino y de color arena, incluido su rostro que ahora parecía más animal que humano, incluso con un hocico en lugar de una simple nariz, y en el extremo de dicho hocico había un pequeño rhinarium rosado. Las marcas azules presentes en todo su cuerpo, muy parecidas a las que se encuentran en el cuerpo de Shukaku, también parecían estar dispuestas de modo que se centraran en el vientre de Gaara, que se alegró de ver que no tenían la misma apariencia exagerada y rotunda que su inoportuno inquilino tenía. En cambio, las marcas se arremolinaban alrededor del sello en su estómago. El sello, al igual que su tatuaje y los signos de su insomnio y posesión, estaba ahora en la coloración de su pelaje y no desapareció cuando dejó de canalizar chakra, no es que pudiera usar ningún chakra en esta forma. Ahora satisfecho de saber al menos con lo que estaba lidiando, Gaara se alejó de su espejo temporal para perfeccionar la carrera que debería haber dominado en su infancia y también para ver el alcance del formidable poder de su cola cuando la usaba como un club todopoderoso. La carrera no tardó en aprender como había temido, siendo en gran parte instintiva cuando corría sobre las 4 patas, pero el balanceo de la cola era más difícil al parecer, ya que más de una vez se encontró perdiendo el equilibrio cuando el peso se movió demasiado rápido o demasiado lejos de su centro de gravedad. Lo que se alegró de ver fue que la cola en realidad pudo dejar una abolladura considerable en la corteza de un árbol con el que la golpeó. Gaara tenía pocas dudas de que si tenía que hacerlo, fácilmente podría enrollar a alguien con este útil apéndice, que era un pensamiento bienvenido a pesar de que sus habilidades anteriores eclipsaban esto en gran medida.
A través de esta fascinante experiencia de aprendizaje, Gaara lamentablemente se había olvidado de mantener sus sensibles oídos borrosos, ahora animados por la excitación, concentrados en su entorno y por lo tanto se perdió el siniestro sonido de sibilancias que se acercaba a él a una velocidad alarmante. Solo cuando la temperatura se desplomó y su pelaje se erizó en advertencia, Gaara finalmente notó al Dementor que ahora flotaba desde el dosel, enfocado en Gaara. La pequeña criatura mullida sopesó sus opciones severamente limitadas en un instante: luchar o huir. Teniendo en cuenta que sus capacidades de lucha se limitaban actualmente a sus afiladas pero diminutas garras y su enorme cola, las cuales eran completamente inútiles contra un Dementor, al que había visto en el pasado recuperarse incluso de los traumas de fuerza contundente más brutales, y solo moriría cuando fue traspasado en la cabeza. Mientras sus opciones, aunque limitadas, volaban por su mente, Gaara observó al monstruo de pesadilla descender sobre él. La entidad macabra se abalanzó sobre el tembloroso Gaara, aunque él negaría esa evaluación hasta el amargo final, con toda la gracia que uno esperaría de la parca reconectando con un viejo conocido. En el momento en que evaluó claramente la situación, una vez que pudo luchar contra el miedo que era tan extraño para él después de haber tenido un sólido muro de piedra de protección rodeándolo toda su vida, Gaara se dio cuenta de que no le quedaban opciones. No podía luchar por falta de fuerza y armas, y no podía correr porque la abominación frente a él era claramente mucho más rápida y fuerte que él en ese momento. Gaara solo podía recordar otra ocasión en su vida en la que había estado completamente indefenso e indefenso. Cuando perdió contra el chico que era como él, el día de la final del examen de Chunin. Aunque la pelea técnicamente había sido un empate, ninguna de las partes perdió oficialmente. Gaara sabía que había perdido entonces, y ahora había perdido de nuevo y por la misma razón, porque no tenía nadie en quien confiar. Pero esta vez no tenía a su hermano y hermana para bajar y protegerlo en su momento de vulnerabilidad. Estaba una vez más solo en el mundo porque no había podido confiar en alguien, nadie, una vez más. Como no era alguien que saliera sin alguna medida de pelea, Gaara se incorporó sobre sus patas traseras y se preparó para su propia batalla en miniatura de las Termópilas, listo para luchar hasta el amargo final. El Dementor dio un último barrido hacia la mini-Big que gruñía antes de que girara abruptamente y comenzara a moverse hacia las copas de los árboles, aparentemente desinteresado con el pequeño animal enojado. Mientras Gaara observaba lo que estaba seguro que finalmente lo mataría, volar de regreso al cielo ennegrecido, cayó hacia atrás sobre su cola, lo que lo convirtió en un cómodo asiento estilo puff, en un repentino momento abrumado por la conmoción. No podía creer que hubiera sobrevivido a otra experiencia cercana a la muerte. Por la forma en que los Dementores se habían sentido atraídos por él en el pasado, había asumido que se sentían atraídos por el poder que tenía dentro de él, pero aparentemente se había equivocado. O estaba equivocado o los Dementores no podían sentir el alma de los animales, pero obviamente eso no estaba bien. ¿Quién emplearía guardias de la prisión que no contaran con ningún animal? Gaara pasó el resto de la noche vagando por el bosque, evitando todos y cada uno de los ruidos que escuchó por temor a Dementores más inteligentes que pudieran terminar el trabajo del último que casi lo había asustado hasta la muerte. Al final de la noche, Gaara estaba feliz de notar que había vuelto a dominar la carrera. Por otra parte, no iba a gritar sobre su dominio de correr a cuatro patas, pero aún estaba secretamente complacido, incluso permitiendo que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro cálido, revelando brevemente las hileras de diminutos dientes afilados como navajas. Antes de que desaparecieran de nuevo. Cuando el negro de la noche comenzó a tornarse azul oscuro, Gaara emprendió su camino de regreso al lugar donde había dejado su ropa al comienzo de su última aventura. Una vez más, sus pensamientos fueron arrastrados hacia atrás sobre si realmente volvería o no a ser humano en una hora más o menos cuando el sol alcanzara su punto máximo en el horizonte. De lo contrario, iba a tener un tiempo mucho más problemático por delante, como el explicaciones que tendría que dar, y tratar de retroceder por su propio poder o con la ayuda de otro. Antes de que pudiera preocuparse más por su forma, Gaara tenía un problema más inminente que había subestimado anteriormente, y eso era lo difícil que era rastrear sus pasos hasta donde había dejado su ropa, especialmente cuando había huido. Un pánico de su profesor. En esa nota, le tomó mucho más tiempo de lo que Gaara esperaba encontrar sus prendas desechadas, que estaban muy frías y húmedas después de una larga noche en la madriguera de un árbol.
Sin embargo, esperó con ganas de respirar a que el sol finalmente mostrara su rostro y lo dejara volver a ser humano. Cuando la cegadora luz blanca de la estrella más cercana apareció a la vista, Gaara sintió la más que bienvenida y muy familiar sensación de cambio, como lo había hecho al comienzo de la noche, y no luchó contra la sensación mientras se extendía por su pequeño cuerpo. Sin embargo, a diferencia de antes, el alma humana no se desmayó durante la transformación, por lo que pudo experimentar la extraña e incómoda sensación de que su cuerpo se transformaba físicamente en una forma diferente. Cuando el pelaje volvió a meterse en su piel y su cola retrocedió en su columna, Gaara sintió que sus huesos crujían cuando ellos también se volvieron humanos nuevamente, volviendo a su tamaño y forma regulares. La experiencia no fue indolora, no fue rápida y no fue divertida, pero una vez que terminó, Gaara estuvo mejor en lo que a él respectaba. Lentamente, el cuerpo recién formado se levantó del suelo, soltando un suspiro de alivio al ver su cuerpo una vez más en la forma correcta, y tropezó con su ropa de espera tan rápido como pudo. Se puso la ropa húmeda con entusiasmo, habiendo tenido bastante del aire helado de la mañana en contacto directo con su piel. Luchando contra un escalofrío mientras se vestía, echó un vistazo para comprobar que no había efectos duraderos de su transformación, a los que afortunadamente no encontró ninguno, aparte de su dolor de garganta. Un intento de tarareo experimental demostró que su voz todavía estaba perdida para él, decepcionantemente. Ahora vestido y listo para hacer el largo, y aparentemente innecesario, camino de regreso al castillo, Gaara sacó la arena de su bolsillo con la facilidad obtenida de años de repetición y lanzó su tan esperada técnica del tercer ojo. Envió el orbe al aire, tan alto que, cuando se activó, pudo ver decenas de millas a su alrededor. Realmente estaba muy lejos de Hogwarts. Inmediatamente comenzó a correr y brincar. Si tenía suerte, regresaría al castillo a tiempo para el almuerzo, ya que se sentía increíblemente fatigado por todos los esfuerzos de las últimas 12 horas y le vendría bien una buena comida. Afortunadamente, parecía que no había olvidado cómo correr como humano después de una noche a 4 patas. Cuando los árboles se volvieron un poco más densos, Gaara saltó hacia una de las ramas antes de saltar de un árbol a otro, haciendo mucho mejor tiempo que en su camino hacia el bosque. Mientras volaba por el aire, rebotando periódicamente en otra gruesa rama de árbol, Gaara se preguntaba por qué parecía haber tan pocos animales en el bosque. Incluso los bosques normales de su mundo tenían más vida salvaje que este, y se suponía que este era el bosque prohibido, llamado así por todas las criaturas peligrosas y oscuras que había allí. Pero hasta el momento esa noche solo se había encontrado con una manada de caballos alados demasiado amigables y el gigantesco jardinero, ninguno de los cuales parecía tan aterrador para el chico que había luchado contra un sapo del tamaño de Hogwarts y había sobrevivido. No sabía dónde estaban todos los animales mortales de los que le habían hablado, pero, de todos modos, parecía un poco engañoso. Su pregunta fue respondida demasiado pronto cuando los árboles se volvieron demasiado intermedios para saltar de manera eficiente, y se vio obligado a moverse a lo largo de la tierra nuevamente. Mientras seguía corriendo, preguntándose ociosamente cómo iba a explicar su ausencia a su regreso, Gaara sintió un ruido familiar. No era su estómago, bueno, sobre todo no era su estómago. El suelo casi tembloroso le recordó la última vez que tuvo que caminar de regreso a través del bosque después de caerse de su transporte emplumado, pero esa vez había necesitado atención médica con demasiada urgencia para comprobarlo. Esta vez, el estruendo venía de la dirección general del castillo, lo que significaba que estaba en su camino de todos modos y podía luchar contra la mayoría de los animales normales con solo la pequeña cantidad de arena que llevaba, por lo que no estaba preocupado en ningún caso. Gaara comenzó a disminuir a medida que el estruendo se intensificaba. Advirtió que el ruido ensordecedor oscilaba lenta y constantemente. Gaara no solía sucumbir a una curiosidad como esta, siendo demasiado sensato para acciones tan traicioneras, pero vivir en un mundo donde lo trataban como un niño aparentemente había desgastado su resistencia a sus impulsos inmaduros. Mientras caminaba hacia un área claramente habitada por un animal grande, si el suelo compactado y las ramitas rotas eran una indicación, Gaara comenzó a averiguar cuál era el estruendo al que se estaba acercando. Definitivamente lo había escuchado antes en su propio mundo, aunque mucho más tranquilo, pero no podía ubicarlo. Cuando el estruendo fue interrumpido por un fuerte y vulgar resoplido, Gaara recordó la primera vez que escuchó el molesto ruido.
Molesto, porque lo había escuchado por primera vez cuando tenía 8 años, viviendo en el apartamento de Kankuro Itemari, y había logrado que Shukaku tuviera una hora de sueño real sin posesión demoníaca, una noche rara. Llevaba dormido menos de media hora cuando lo despertó el mismo ruido procedente de la habitación de su hermano. No hace falta decir que Gaara no estaba feliz, siendo despertado por los fuertes ronquidos de Kankuro. El adolescente usuario de títeres había tenido un escape por poco esa noche cuando Gaara intentó en serio matar a sus parientes por roncar demasiado fuerte. Esa noche le enseñó a Kankuro a no volver a dormir boca arriba nunca más. Ahora que Gaara sabía que se estaba acercando a un gigante que roncaba, se volvió un poco más cauteloso, sabiendo que cualquier cosa lo suficientemente grande como para roncar tan ensordecentemente fuerte tendría que ser un verdadero monstruo. Aún así, había llegado tan lejos, había tenido más hambre antes y ya había perdido las primeras horas de la escuela, por lo que realmente no tenía prisa por llegar allí y podía defenderse adecuadamente. Comparado con su estado anterior, Gaara se sentía positivamente invencible. Continuó hacia la guarida de la criatura, pero tuvo que reaccionar, una acción que no le gustaba realizar, después de ver lo que había asumido que era un jacuzzi abandonado. Mientras miraba de nuevo, examinando más de cerca el objeto, vio que en realidad era un plato de comida gigante. No hacía falta ser un shinobi prodigioso para darse cuenta de que hacia lo que estaba caminando era realmente enorme. Escuchó arrastrarse los pies un poco más adelante, por lo que no tuvo la oportunidad de leer el nombre de la criatura en el costado del plato mientras seguía adelante. Entonces vio que había oído hablar de esta criatura antes, o algo parecido, en su mundo, como un mito, por supuesto, o debería decir estas criaturas. Miró las 3 caras conectadas a 3 cuellos conectados a un cuerpo y pensó que podría ser el perro más grande que había visto en su vida. El enorme Bull Terrier de Staffordshire marrón, de 3 cabezas, estaba claramente dormido, curiosamente solo 2 de las cabezas roncaban, la del medio dormía silenciosamente con una burbuja de mocos del tamaño de la cabeza de Gaara que se inflaba y desinflaba al ritmo de la respiración pesada del perro. Decidiendo que su curiosidad había sido saciada lo suficiente, Gaara concluyó que debería dejar que los perros durmientes de 3 cabezas se acuesten y hacer una retirada apresurada antes de despertar a las bestias. Pelear con un perro tan grande con tantas bocas podría ser peligroso para su salud. No retrocedió más de 5 pasos cuando escuchó la pesada respiración rítmica y un profundo gruñido que lo reemplazó. Girándose, Gaara vio lo que había esperado que no viera. Sus justos postres para escuchar a sus demonios, los figurativos. El real ahora le estaba pidiendo que usara su chakra para salvarlos a ambos. Oh, qué agradable fue volver a escuchar las viejas voces en su cabeza. El Cerberus definitivamente se había despertado y no parecía muy feliz por la pequeña llamada de atención que aún se estaba retirando lentamente. La mente de Gaara rápidamente comenzó a trabajar en cómo podría derrotar al perro infernal con la diminuta cantidad de arena que tenía sobre su persona. Decidiendo que no tenía más remedio que matar a la bestia, endureció la arena hasta convertirla en una púa afilada como una navaja de 1 pie de largo y la preparó para dispararla contra el corazón de los perros. El animal giró sus 3 cabezas en el aire y lo olió antes de volverse hacia Gaara con una mirada determinada en todos sus rostros. El aperitivo de un niño lo vio avanzar lentamente hacia él, pero no disparó desde su arena, sabiendo que solo tenía un tiro para matar al canino y no podía permitirse fallar. A medida que las 3 cabezas gigantes se posaron sobre la forma inmóvil de Gaara, dieron una inhalación más antes de abrir la boca llena de dientes enormes y puntiagudos y el hedor a carne en descomposición. Gaara, por su parte, se quedaba absolutamente quieto ante la remota posibilidad de que el perro se cansara de él y no tuviera que matarlo. Las bocas, cada una lo suficientemente grande como para que él pudiera entrar cómodamente, se colocaron a su alrededor, mostrando que de hecho iban a atacar. Las bocas circundantes se acercaron al niño, mientras dicho niño levantaba la mano preparándose para disparar el zembón de arena a través de la garganta de la cabeza central y hacia donde debería estar su corazón. Y luego todo llegó a un punto crítico cuando Gaara sintió que su lado izquierdo se calentaba repentinamente, sintiéndose casi en llamas con el calor ardiente antes de que su derecha siguiera su ejemplo. Su visión se volvió negra y todavía no disparó su arma. Cuando el calor lo dejó, Gaara sintió disgustado lo húmedo que lo habían dejado las 3 lenguas gigantes después de lamer todo su cuerpo con alegría.
Bajando su brazo lentamente, de mala gana, Gaara vio y olió al perro jadeante y emocionado frente a él, sin expresiones malévolas, solo alegría perruna. Consideró seguir atacando al perro por el grave insulto a su ego ya magullado, ya que las enormes manchas de saliva de perro gotearon al suelo, pero no pudo decidirse a hacerlo cuando el perro, se sentó en sus ancas y lo miraron expectantes sin absolutamente ninguna malicia en sus rostros. Gaara no tenía idea de por qué los animales de este mundo estaban tan enamorados de él, pero no estaba seguro de si era una bendición o una maldición mientras continuaba su camino, ignorando los quejidos de dolor de los perros al volver a quedarse solos. Gaara no era una persona animal de todos modos, habiendo sido despreciado por demasiados animales en su propio mundo que tratarían de atacarlo después de sentir el chakra malicioso que tenía. Luego estuvo el incidente en su juventud cuando había estado deseando sangre y se encontró con el zoológico. Aún así, Gaara no tenía un odio real por los animales, por lo que su rencor contra el perro de aspecto triste y amigable no podía soportar la suavidad de empujar su espalda. Recibió cada pocos pasos de la nariz de la cabeza derecha. Dándose la vuelta, Gaara disminuyó su mirada hacia el cachorro de gran tamaño y acarició a cada perro. Aparentemente no. Incluso mientras continuaba su camino, los ruidosos sonidos del perro que intentaba seguirlo sin llamar la atención se notaron por decirlo menos, por lo que Gaara se dio la vuelta nuevamente, con mesurada desgana, para abordar el problema. No podía llevar al chucho gigante de regreso al castillo, incluso si era una mascota de uno de los profesores, por lo que trató de pensar en una solución rápida y humana a su problema para poder irse y lavarse la abundancia. Cantidades de saliva en las que se enyesó lo más rápido posible. Pronto se le ocurrió una idea que podría funcionar. De pie en toda su estatura, que no era tan impresionante para empezar, y encendiendo su mirada de muerte, miró a los ojos del perro central y señaló al suelo de la manera más dura y amenazante que pudo. Las cabezas de los perros, con las orejas planas, inmediatamente inclinó las tres cabezas y volvió a sentarse según la orden silenciosa de Gaara. El adolescente mudo estaba contento con este resultado, ya que significaba que el perro estaba entrenado al menos hasta cierto punto y respondería a las órdenes no verbales. Gaara, en otro y aparentemente cada vez más frecuente estímulo de fascinación y curiosidad infantil, intentó algunos gestos de comando más simples como acostarse y darse la vuelta antes de darse cuenta de que había perdido mucho más tiempo del que debería haberse permitido. Jugar con un perro posiblemente callejero. Gaara le dijo al perro que se quedara y le dio unas palmaditas en la cabeza a cada uno de los Cerberus, teniendo que saltar un poco cada vez, antes de irse rápida y silenciosamente. Pudo escuchar a los perros gemir patéticamente durante la siguiente milla de su caminata, antes de que fuera interrumpido por unos ladridos resonantes y un ruido sordo que se desvaneció rápidamente a medida que ambos se alejaban más el uno del otro. Mientras seguía corriendo, decidiendo no lavarse por el momento en que vio que los bordes de uno de los estanques por los que pasaba se congelaban ligeramente, diciéndole cuán fría probablemente estaría el agua, Gaara sonrió ante el pensamiento que se le ocurrió. Cabeza de repente, de entrenar al cachorro descuidado para que luche por él como un animal de invocación. Podía imaginarlo corriendo hacia su enemigo y luego corriendo hacia atrás con la misma rapidez con la cola entre las piernas. Cuando Gaara llegó al borde del bosque prohibido, la saliva de perro que lo había cubierto, literalmente de la cabeza a los pies, estaba casi seca, gracias al sol brillante y al viento helado de otoño contra el que había estado corriendo durante la última mitad. Hora. Gaara se había sorprendido felizmente cuando no había sido contratado por ningún Dementores en su viaje de regreso. El pelirrojo mudo estaba empezando a dudar seriamente de la seguridad del mundo mágico si los guardias de la prisión no podían sentir a los animales y no salían cuando el sol brillaba. Pero probablemente estaba pensando demasiado en las cosas. Otro punto preocupante era que efectivamente estaba regresando a Hogwarts a la mitad del día y hasta ahora nadie lo había visto cuestionado sus motivos, o incluso notado su reingreso. Si fuera un asesino el más renegado y fugitivo, como algunas personas que podría mencionar, Gaara ya podría haberse colado en la escuela y haber matado a Harry Potter y media docena de personas más y haber escapado de nuevo, todo en 10 minutos. Estuvo casi tentado de demostrar su punto, pero eso ya no era lo que hacía, incluso si el chico estaba molesto. Aunque había parecido muy fácil colarse en Hogwarts, más allá de todas las supuestas barreras y protecciones, atravesar las hordas de estudiantes y el maestro ocasional no era tan simple.
Gaara nunca se había especializado en sigilo, ese era el fuerte de Kankuro, era un luchador de primera línea, por lo que no estaba en su elemento mientras eludía la detección. Claro, podía abrirse camino a la fuerza, pero esa no era realmente la entrada sutil hacia la que estaba trabajando. Le tomó casi 30 minutos entrar al castillo, habiendo tenido que encontrar una entrada que no estuviera llena de estudiantes charlando sin cesar y aparentemente sin tener en cuenta sus clases. La razón por la que la artillería pesada intentaba colarse en el castillo, aparte del probable temor que su repentina aparición podría inducir a cualquier estudiante cercano, era porque no se había retirado exactamente la noche anterior y no había entrado de nuevo en el castillo. Implicaría fuertemente que, en algún momento, había abandonado el castillo sin permiso. Este descubrimiento podría llevar a todo tipo de violaciones de reglas relacionadas que había emprendido la noche anterior, entre ellas su asalto a Draco Malfoy y la muerte de varios dementores en su camino hacia el prohibido Forest, por nombrar algunos. Luego existía la pequeña posibilidad de que alguien pudiera relacionar su acecho en el bosque con los relatos de Hagrid de un extraño animal nuevo. Con todo, fue ciertamente más sabio tomar el camino del secreto en este caso y simplemente no decir una palabra sobre lo que había estado haciendo la noche anterior. No es que pudiera decir nada de todos modos, aunque esto solo haría su silencio en el asunto es mucho más fácil. Le tomó aún más tiempo regresar a las mazmorras, teniendo que ir tan lejos como para noquear a 3 o 4 estudiantes más, todos Slytherins, en su camino para entrar a la sala común. Gaara pensó que, dado que ya estaba en la línea por noquear a su compañero de habitación, realmente no había mucho daño en enviar a algunos compañeros de casa, que habían decidido pasar su hora de almuerzo en la sala común, a descansar temprano a la 1. Reloj de la tarde. Desde la sala común, Gaara tuvo que lanzar una bomba de humo al pasillo que conducía a los dormitorios. Afortunadamente, todos los presentes estaban convencidos de que esta broma fue perpetrada por los notorios Weasley Twins. Los gemelos luego negaron esta acusación con fiereza, molestos por la audacia de un compañero bromista que golpeó a Slytherin antes de que tuvieran la oportunidad de hacerlo, ese año. Mientras tanto, Gaara se había deslizado a su habitación compartida y depositado la pequeña cantidad de arena que había llevado con él, en su calabaza tan querida. Cada vez que dejaba su arena siempre lo lamentaba. Sabiendo que tenía al menos unas horas antes de que Draco regresara de clases o de la cena, Gaara se puso su ropa de cama después de limpiar lo último de la saliva de perro de su persona y se preparó para enfrentarse a la bestia que llevaba dentro. No ayudó que el acto de ponerse su pijama hiciera que el estoico ninja recordara el momento en que cierto alguien había decidido que ningún Jinchuriki debería estar sin un gorro de dormir ridículo hecho para parecer algo que se come la cabeza. A pesar de sus claras y razonables objeciones a usar la abominación, Gaara la había usado esa vez para evitar que su amigo más generoso se enfurruñara y hiciera pucheros durante toda la misión. Esas misiones conjuntas de Konohazuna eran tiempos difíciles. Pronto, Gaara pudo aclarar su cabeza de distracciones, y luego estuvo listo. Sentado en su cama, llamó su atención a su arena para que estuviera lista para protegerlo instantáneamente en caso de que apareciera alguna amenaza mientras estaba fuera. Cerrando sus ojos cansados y ennegrecidos, Gaara se concentró como lo había hecho en el bosque. Esta vez, sin embargo, se encontró con éxito en el desierto de su mente, con una tormenta de arena en el horizonte y la cercana cueva de rocas rojas, su destino. Gaara entró en la cueva de refugio y continuó hacia abajo hasta que se encontró con su carga oculta. Parecía que no era el único que había sufrido la noche anterior. Enormes columnas de arena, que actuaban como una barrera para su mente consciente, solían pararse como barrotes en una gran jaula al otro lado de la cueva, pero ahora esos barrotes habían desaparecido y Sukaku estaba apoyado contra la pared. Bueno, la bestia no tenía muchas opciones en su posición ya que sus manos gigantes parecían haber sido empaladas por clavos de arena igualmente grandes, en el lecho de roca detrás de ellos. Tan pronto como el cautivo vio a su alcaide, habiendo estado previamente demasiado distraído por el dolor para notar su llegada, comenzó a aullar y gritar con tal furia que no se había visto desde sus días como madre suplente del niño, exigiendo sacrificios de sangre y cosas por el estilo. Gaara no sentía ninguna simpatía por el monstruo que tenía delante, recordando el dolor que le había causado y el hecho de que sanaría tan pronto como le quitaran las uñas. Aún así, hizo una mueca cada vez que el tanuki tiraba de las ataduras solo para gritar y rugir de dolor.
La peor parte fue que a pesar de la obvia agonía causada, Shukaku siguió tirando contra ellos, provocando más gritos de angustia torturada. Gaara no sabía si su demonio era solo tenaz o si lo hacía para hacerlo temblar. Haciendo caso omiso de su malestar al escuchar sonidos tan familiares, Gaara esperó a que Shukaku terminara su llanto para poder descubrir qué había sucedido exactamente dentro de su mente y alma. Nunca había oído hablar de un sello que cambiara espontáneamente de esta manera, pero tampoco había oído hablar de un shinobi viajando a través de mundos como él. Finalmente, después de lo que honestamente parecieron horas, el Ichibi terminó y se desplomó contra sus ataduras, respirando profundamente. ¿Qué pasó?, preguntó Gaara en su forma directa habitual. Después de mucho tiempo, su paciencia se había perdido ante su impaciencia. ¿What ya quiere decir qué pasó? Shukaku rugió a su anfitrión, tirando de sus ataduras de nuevo para intentar atacar, una y otra vez. Mis manos han sido clavadas a la pared, pequeña arma estúpida. ¿Entonces no sabes lo que pasó?, preguntó Gaara. Bueno, Shukaku tenía una sonrisa de lo más inquietante en sus fauces mientras consideraba sus palabras. No sé por qué sucedió eso anoche, pero ciertamente lo vi. Observé toda la noche fuera de tus ojos. Gaara se quedó quieto, dándose cuenta de que el demonio ahora tenía material para molestarlo durante los próximos años. Se preparó para lo que vendría. Eras absolutamente adorable. Qué lindo bebé Tanuki. Recuerda, necesitas comer a todos tus humanos si quieres crecer grande y fuerte como tu mamá. Gaara hizo una mueca cuando los rugidos de la risa excedieron los gritos de dolor anteriores en intensidad. No puedo esperar al próximo mes, eres un tanuki casi tan malo como un humano. Silencio. Admítelo, te estás volviendo suave. Te estás volviendo débil. Muy pronto, uno de estos humanos reales vendrá y te matará. Terminarán con tu existencia y nunca habrás existido. Demonios, eso camuflado lo de anoche casi acabó contigo. La debilidad de anoche fue por la forma. Al salir, maté a varios dementores con facilidad. La única debilidad que tengo es que todavía estoy solo. Te quedarás sola. Mátalos a todos, como te dijo tu madre, como ella quería. Gaara miró a la bestia del desprecio, considerándolo por unos momentos antes de decir con calma: me voy. Mientras salía de la cueva, escuchó más burlas y burlas, pero no les prestó atención en absoluto. Se había hartado de lidiar con Shukaku ese día, y su tediosa conversación le había revelado poco más que el hecho de que su bestia podía ver los eventos directamente cuando se transformó en la luna llena. Un descubrimiento completamente inútil. Cuando estuvo de pie en las llanuras superficiales de su mente, Gaara cerró el ojo y esperó a despertar. Todavía situado en su cama, Gaara miró hacia el reloj despertador mágico y vio que era casi la hora de cenar para el resto de la escuela, aunque no estaba lo suficientemente hambriento como para justificar un cambio de nuevo o pasar por la ardua tarea de levantarse de la cama para comer, así que decidió esperar hasta el desayuno. Y así podría posponer la explicación de sus acciones de anoche a su compañero de cuarto. De cualquier manera iba a ser una tarea difícil, pero estaba contento con más tarde que temprano cuando le preocupaban las explicaciones difíciles y posiblemente embarazosas que tendría que dar. La verdad sea dicha, las cosas no serían vergonzosas en absoluto, ya que la verdadera humillación se mantendría para sí mismo. Pero en primer lugar, solo eran excusas. Simplemente no quería levantarse de la cama. Mientras consideraba su explicación, sin importar cuán endeble terminaría siendo cualquier intento de excusa, jugaba con su arena, manipulando la forma y su control sobre ella. Pronto se cansó con los mismos movimientos y prácticas, así que miró a su alrededor en busca de algo que lo divirtiera mientras esperaba su inevitable masticación. Entonces tuvo un pensamiento. Llevando el puñado de arena a la esquina de la habitación, el anfitrión Tanuki ordenó a la arena que se moliera contra la piedra de la pared y tratara de convertirla en más arena. La piedra era fuerte y resistente, pero finalmente comenzó a desgastarse, poco a poco, y después de 5 minutos de trituración y refinamiento, durante los cuales había sacado otro libro, Gaara descubrió que había hecho otro puñado de arena, aunque en un color más oscuro. El daño visible a la pared fue mínimo y probablemente no lo haría de ser notado en la esquina sombreada. La arena que había creado, notó, era un poco más lenta que su arena normal, no impediría su movimiento diario, pero podría obstaculizarlo si luchara seriamente con ella en grandes cantidades.
Sin embargo, al esparcirlo finamente dentro de su arena más vieja y difundir su chakra único en la arena nueva, pareció actuar con más normalidad. Pensando de nuevo, Gaara se dio cuenta de que probablemente no iba a usar grandes cantidades de esta arena, ya que literalmente tendría que derribar el castillo para hacerlo. Estaba bastante seguro de que alguien echaría de menos una torre si se perdiera, sin importar lo ruinoso que pareciera estar el castillo a veces. Más de una hora después de que Gaara se despertara de su comunicación con Shukaku, justo cuando la cena en el gran comedor probablemente estaba a punto de terminar, Draco irrumpió en el dormitorio abruptamente, sobresaltando a Gaara un poco de su asiento en la cama, leyendo Hogwarts History. Antes de que Gaara pudiera interrogar a su compañero de habitación sobre su entrada menos que elegante, Snape siguió a Severus Snape con una mirada de rectitud engreída que desapareció rápidamente cuando vio al desconcertado Gaara sentado en la cama leyendo un libro. «Verá, señor. Ha estado allí todo el día», dijo Draco mientras recuperaba la compostura y trataba de pensar en una manera de mirar con desprecio a un hombre que era al menos un pie y medio más alto que él. Se conformó con una mirada altiva con una ceja arqueada. Desconocido para los otros dos, de todos los presentes, Draco fue, de lejos, el más sorprendido por la presencia de Gaara, pero eso solo demuestra lo bien que su padre le había enseñado a mantener la compostura, incluso cuando se encontró con obstáculos como tener que mentirle. Todo sobre cómo su compañero de habitación estuvo enfermo en la cama todo el día porque dicho compañero de habitación había desaparecido anoche después de noquearlo de alguna manera y no había vuelto a aparecer desde entonces. Snape, para su crédito, se mantuvo en gran parte tranquilo después de que sus sospechas demostraron ser incorrectas sobre su actual saco de boxeo verbal favorito. Sabía que Gaara no era un licántropo, a pesar de lo satisfactorio que hubiera sido, pero su ausencia al día siguiente de la luna llena seguía siendo motivo de preocupación. Sin embargo, todavía no había pruebas de irregularidades, y no tenía nada con qué continuar. Sin embargo, dirigió una mirada de sospecha a los dos chicos presentes, uno de los cuales aún no sabía nada sobre su problema con el absentismo escolar. Al ver la inocencia en los ojos curiosos pero endurecidos de Gaara, Snape hizo un gruñido frustrado más antes de salir furioso. Dejándose un poco ahora que la tensión que se había ido acumulando se había disipado, Gaara se reclinó en su cama y levantó su libro de nuevo para poder continuar y evitar lo que venía. Draco tenía otros planes. ¿Qué en el nombre de Merlín hiciste anoche? Decir que Draco se veía furioso sería decir que Orochimaru era ambicioso, si la vena en el costado de su cabeza y la mirada acusatoria eran algún indicio. Me he pasado todo el día mintiendo sobre dónde estabas, y anoche fuiste y me dejaste inconsciente. ... Snape nos iba a matar si no hubieras estado aquí. Draco estaba demasiado orgulloso para admitir que estaba un poco herido porque su amigo había considerado oportuno dejarlo inconsciente en lugar de contarle su problema. Ni siquiera admitiría para sí mismo que había estado preocupado de que su amigo estuviera herido cuando no regresó en todo el día. Lo siento, la arena de Gaara estaba en el aire rápida y silenciosamente. Tengo cosas que necesito hacer a veces. No tenías que noquearme. Y deja eso, usa tu copia para hablar por ti, gritó Draco indignado, luciendo más que un poco exasperado por la falta de remordimiento de Gaara por el asalto, tanto físico como en su dignidad. Lo siento. No lo volveré a hacer. Ignoró la orden de usar un clon para hablar. Si tenía el hábito de hacerlo, podría tener que convertirse en conversador. Y Gaara realmente se sentía mal, por noquear a Draco y ahora ocultarle cosas, sabiendo muy bien que tendría que esconder su escape el próximo mes también de una manera similar. Gaara todavía consideraba que su secreto más reciente estaba bien guardado, pero lo que no había tenido en cuenta era la meticulosa atención a los detalles de los que Draco se enorgullecía, incluso si a veces echaba de menos las cosas obvias, como un par de secuaces imitados por multijugos a escondidas. A su sala común para interrogarlo sobre su herencia el año pasado. Lo que Draco había notado era algo que Gaara ni siquiera había tenido en cuenta la noche anterior. Draco había notado anoche que Gaara no se había llevado su calabaza con él, a donde fuera que había ido. La misma calabaza que Gaara se negó a dejar en cualquier lugar fuera de su alcance, que cuando la había depositado la última vez, se había caído de un hipogrifo y casi muere. Draco aún no sabía el significado de esta observación, pero un día llegaría a comprenderlo completamente. Y ese día se acercaba rápidamente.
A medida que avanzaba la noche, Draco comenzó a renunciar a su pequeña queja y enfurruñarse y contarle a Gaara los eventos del día mientras hacía su tarea, y de manera servicial y obediente, le transmitió las tareas del día a un Gaara muy agradecido. Finalmente, cuando ambos terminaron por la noche, Gaara había hecho mucho más trabajo que Draco, se dispusieron a dormir toda la noche. Gaara siempre estuvo agradecido por este lujo, y nunca podría ser exagerado.